días. Estamos en el foro Diálogos para el Desarrollo que organiza Seminario Miconfiepi, donde RPP Noticias es el medio principal, y hace unos minutos ha salido del podio, ya ha salido del Swiss Hotel el ministro de Economía, Alfredo Torne. Él ha presentado los pilares del trabajo que va a hacer el gobierno en materia de lucha contra la informalidad, y para conversar sobre esto y otros temas de actualidad económica estamos con Patricia Teullet. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. El objetivo de llegar a que la informalidad se reduzca a solo el 40% de la economía, ¿te parece que es posible o es demasiado ambicioso? Es una meta ambiciosa, lo cual no significa que no sea posible. Es decir, es bueno tener metas ambiciosas para realmente encaminar todos los esfuerzos para tratar de alcanzarlas. En el camino, además, de todas maneras, va a haber mejoras en la productividad y, por lo tanto, eso va a mejorar el nivel de crecimiento de la economía, que ojalá termine también en una reducción de la formalización. Digamos, no por la vía del susto o por la vía simplemente de tratar de formalizar únicamente esas pequeñas empresas con medidas que son especiales para ellas, sino, y una de las cosas interesantes que ha mencionado el ministro, es promover el crecimiento de las medianas y grandes empresas, que son aquellas además que hoy pueden invertir en innovación, que hoy incorporan bienes de capital y que por lo tanto pueden comenzar a jalar a esas pequeñas empresas. Recordemos además que muchas veces llamábamos especialmente MIPES a aquellos que por un tema de necesidad de subsistencia dicen que son empresarios. No que el Perú sea un país extraordinariamente emprendedor, sino que si no hay más remedio, si no hay un seguro de desempleo, entonces las personas no van a poder subsistir si es que no trabajan de alguna manera. Una de las propuestas más polémicas es la reducción del IGB. Muchos economistas se han opuesto. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que la reducción de un punto del IGB no tendría por qué incidir directamente en una mayor formalización. Digamos, la rebaja es demasiado pequeña, es decir, si yo soy un informal, hoy pago 0, ¿por qué en lugar de pagar 18, pagar 17 debería ser un incentivo a la formalización? Una vez dicho eso, creo que es una decisión que ya ha sido tomada y que obviamente va a tener que ser pasada por el Congreso. ¿Crees que genera riesgos, como advierten algunos economistas? Bueno, yo creo que va a generar una menor recaudación por ese lado, pero evidentemente también esto tiene que formar parte de un paquete más completo que ojalá pueda cubrir de alguna manera esa menor recaudación esperada por la rebaja del IGB. Durante el debate esta mañana hemos hablado de reformas, ¿no? Y el ministro Torne ha señalado que si no se empiezan a tomar acciones, nos vamos a quedar con el crecimiento actual de 4% y no cumplir la meta que está a superar el 5%, de acuerdo con el primer ministro Fernando Zavala. ¿Se pueden realizar reformas con un Congreso en oposición que al parecer no le va a hacer las cosas fáciles al gobierno? Mira, lo que hemos visto luego de la presentación del primer ministro es que después de una serie de diatribas, quejas, críticas y ideas muy fuertes que hacen transmitir también ese resentimiento que todavía queda después de una campaña innecesariamente dura y que ha desgastado muchísimo, al final ha recibido el voto de confianza y por abrumadora mayoría. Quiere decir, y yo quiero pensar eso, que la agenda del Perú está muy por encima de las discrepancias partidarias o de personalidades que pueda haber. Yo, quiero apostar a eso es lo que percibo y eso es lo único que nos va a permitir poder hacer las reformas que nos permitan aumentar el crecimiento de esa tasa menor al 4% que no nos alcanza para convertirnos en un país desarrollado y poder realmente transmitir lo que hoy hemos tenido en crecimiento a un verdadero desarrollo que permita la incorporación de toda la población a los beneficios que ya muchos están teniendo. Tú has estado en el gobierno hace unos años. ¿Cómo has visto esta situación, esta acusación del ministro Torne respecto a la injerencia de Nadine Heredia en el Ministerio de Economía, que ya ha sido descartada esta mañana por Alonso Segura en RPP Noticias? Mira, yo creo que la secuencia ha ido por otro lado. Es decir, cuando se le critica a Alfredo Torne, el ministro, el haber mantenido a una viceministra del régimen anterior, él intenta defenderla diciendo que es una persona que no ha sido
digamos, allegada al círculo de poder. Y en esa defensa dice que no era convocada a las reuniones que tenía la señora Heredia con los ministros de Estado y con los viceministros. Entonces, obviamente, el señor Tornes es un técnico, no tiene malicia política. Cuando dice las cosas, digamos, obviamente no está pensando en lo delicado que puede ser, de la forma en que pueden ser tomadas sus palabras. Así que eso, bueno, es un tema que además, a ver, dado que el primer ministro y uno de los mejores ministros que hemos tenido, René Cornejo, fue, digamos, perseguido, digamos, obligado a renunciar por el mismo gobierno, siendo su primer ministro, porque había dicho que la señora Heredia no iba a participar del Consejo de Ministros. Entonces, la reacción fue hacer que el ministro saliera. Con ese antecedente, uno simplemente se pone a pensar, bueno, no sabemos si ha sido el ministro Segura o algún otro ministro, pero digamos, no resulta descabellado pensar que la señora sí tenía relación directa con los ministros. Perfecto. Ya el ministro Segura ha aclarado que cuando se ha reunido con ella ha sido como presidenta del Partido Nacionalista, así como se reunió con líderes de otros partidos políticos, pero seguramente este tema va a estar dando bastante que hablar y en unos minutos ya llega el primer ministro Fernando Zavala. Esperemos que él declare sobre este tema. Adelante, Stuart.